Ok, bueno, un gusto, Juan Carlos, saludarte, una bendición, un abrazo cordial para todos los que están conectados, se van conectando en el canal de Consejería de Benecer. Un tiempo de formación, creo, diría yo, que es este espacio que tenemos el día de hoy para complementar un poquito con lo que veo que tienes allí en tu canal. De verdad te felicito, Juan Carlos, porque has dedicado tiempo a impartir, a sembrar un poco de lo que han sido tus vivencias en la vida de muchas personas. Así es, pastor, así es, de verdad, Dios lo inquieta a uno, Dios no lo deja quieto a uno para nada, sino lo persigue, ¿no? Como Jonás. Entonces, de verdad, es necesario que nosotros en estos tiempos tan fuertes, tan difíciles, tiempos finales, digo yo, tiempo todavía de la misericordia de Dios, poder nosotros hacer todo lo posible, lo humanamente posible y que Dios haga el resto, que es impartir la palabra y llevar esa fortaleza a tantas personas que están deprimidas, desanimadas, están así como un día estuve yo, o estuvo usted, o estuvo mucha gente, y ahorita están llevando esa palabra de fe que sí se puede confiar en el poder de Dios. Pastor, de verdad agradecemos su tiempo por estar aquí en esta invitación en este canal y de primer lugar pues quiero que se presente y que le diga a todos los que nos ven a través de las redes que cómo es su ministerio, cómo empezó su ministerio y todo lo que usted lleva allí en Venezuela. Bueno, Juan Carlos, primero conocí el Evangelio cuando era un niño, a los 6 años. Tuve la oportunidad de conocer al Señor. Fui el primero de mi familia en conocer al Señor. Vengo de un hogar donde hubo una temporada un poco compleja, ¿no? Para un niño de 6 años, crecer en un ambiente donde en ese momento mi papá era una persona, un alcohólico social, alguien que bebía todos los fines de semana, músico, una mamá que producto de esas mismas situaciones vivía con tristezas, con ciertas situaciones que una mujer enfrentaba sola en ese momento, porque en ese tiempo Jesús todavía no estaba en nuestra casa. Yo Sí, creo que llegar a Jesucristo en esa niñez me libró de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, en altas y bajas, caminando con el Señor en tantos años y aprender a convivir con esa naturaleza humana que es tan presente en cada uno de nosotros, pues darnos cuenta de que conociendo a Cristo igual tenemos un sinnúmero de emociones humanas que pueden afectarnos, que pueden golpearnos, ¿por qué no? Y que no se trata de no tener fe cuando pasamos por alguna situación humana, se trata de entender nuestra parte humana y entender también que esa parte humana forma parte de un proyecto más grande que es el plan de Dios para nosotros. así es, pastor, así es, de verdad, el recorrido, la fortaleza, todo es cuando nosotros entregamos todo eso, nos rendimos a Dios y Él se encarga después del resto de las cosas en esta vida. Y por lo menos estoy yo tratando unos temas, hemos tenido unos invitados, varios pastores, varios evangelistas han estado aquí. Por el canal de YouTube también tengo varias entrevistas ya de los pastores, de los evangelistas que he entrevistado. Y por lo menos usted, pastor, que tiene ya años liderando iglesia y en ministerio de la música, me acuerdo que en las asambleas de Dios, ¿no? Empezó como músico, ¿no? Como músico. Quiero que les cuente un poquito a las personas que nos están escuchando ahorita, que nos están viendo, esa etapa de la adoración. Estuvimos hace 2 días al adorador
y está en la Florida, un hermano llamado Jonathan Zambrano, que es de San Cristóbal, está en la Florida y lo estuvimos invitados y él estuvo computando un poco. Pero usted como es también adorador, ha sido músico, ahora es pastor, ese complemento, esa integración que Dios le ha dado, ¿qué significa para Dios eso, lo que usted formó, esa fortaleza en los músicos en esa época y los transformó en adoradores? Bueno, quiero que sepas una cosa. La gente que busca acercarse a Dios necesita encontrarse con Dios en el vínculo más íntimo posible. Y el vínculo más íntimo entre un cristiano y Dios es precisamente la adoración. Sepa que Ujú. muchas personas con solo tener un momento de encuentro con Dios en la adoración han sido sanadas, liberadas de ansiedad, de tristeza. Yo tuve la bendición y la oportunidad de estar en la iglesia de San Cristóbal como músico principal durante varios años. En esa etapa, Dios nos permitió orar por la integración de músicos sinfónicos, personas que día a día dedican su vida a la música, ¿no? Así como un Sí, médico dedica la vida a la medicina, así como un ingeniero dedica los días y las semanas a la formación, el músico también se dedica a la música. Y muchas veces ese músico que tiene tanto por expresar, porque por lo general el músico tiene una alta dosis de emotividad y necesita expresarla, bueno, cuando a esa emotividad y a ese talento le incorporas eh, la presencia de Dios, surgen cosas maravillosas como las que Dios nos dio la oportunidad de hacer, ¿no? Música, crear canciones, edificar vidas a través de la música y abrir espacios para que la gente pudiese adorar a Dios como son, como un ser humano que se conecta con Dios en la belleza del arte como es la música, pero también en el corazón rendido y humillado delante del Señor. Que fueron varios años, yo estuve allí desde el año 2001 prácticamente hasta el 2007 que salí al ministerio pastoral a la ciudad que ahora el Señor me ha colocado desde hace 17 años ya, Juan Carlos, en la Florida. wow. Y bueno, formando vidas, trabajando con niños, con jóvenes, con familias y sobre todo trayendo la presencia de Dios a una generación que necesita ese encuentro y ese toque sobrenatural de Dios en su vida que haga la diferencia. Porque eh, lo que importa es que el toque de Dios, que la mano de Dios alcance la vida de las personas y haga la diferencia en ellos. Así es, Pastor Jackson, de verdad que eso es algo muy, muy significativo, ¿no? Ese proceso que todos tenemos que pasar de alguna u otra manera, pasamos ese proceso y de verdad Dios nos moldea a resistir, a fortalecernos, a alcanzar la bendición y después otra nueva batalla. Y yo quiero centrarme ya para que dentro de poco entremos en la oración, pero quiero centrarme en algo que está pasando mucho en el mundo, más que todo en Norteamérica, aquí donde yo me encuentro, las personas están siendo, o es uno de los países donde más ha atacado eh, la depresión a las personas. O sea, es donde la persona económicamente está estable, entre comillas, está estable, el poder adquisitivo es bueno, la alimentación no hay escasez en ningún sitio, no, los servicios funcionan, todo funciona, pero a nivel espiritual la iglesia de Estados Unidos está como muy menguada en ese avivamiento, en esa fortaleza para muchas personas.
Y para el inconverso también está solo trabajar, salir a trabajar, solamente trabajar, llegar, dormir, levantarse, trabajar, volver a la casa, dormir, comer y volver a trabajar. O sea, entró como en un círculo esto acá, donde muchas personas me han llegado comentarios de que ore por mí, estoy deprimido, me quiero regresar a mi país, eh, quiero, me siento mal, no tengo vida social, no tengo vida, o sea, no hay esa interacción con Dios, no hay esa interacción con Dios para fortalecernos en Dios. Entonces yo quiero que usted le dé una palabra a esas personas que nos están escuchando más que todo en Estados Unidos, en México y en Centroamérica, en cualquier parte que nos estés escuchando, pero más que todo en Estados Unidos que está pasando una situación espiritual muy, muy fuerte. Pastor. Escuchando, pero más que todo en Estados Unidos que está pasando una situación espiritual muy, muy Bueno, Juan fuerte. Carlos, eh, el mundo cambió luego de la pandemia, ¿sabes? Eh, los desafíos emocionales son muy altos luego de la pandemia. De hecho, se dice que la próxima pandemia van a ser las enfermedades mentales, porque la Ujú. gente viene sufriendo de altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, y el resultado de una vida profundamente afectada por la ansiedad termina siendo que a pesar de las comodidades que ciertos espacios brindan, eh, económicos, de calidad de vida y demás, la persona sienta una frustración que no puede ser saciada con elementos que están en su entorno, un buen trabajo, dinero, posición social, en fin, los vacíos que el ser humano ha descubierto en este proceso post pandemia no son vacíos que están en su bolsillo o en su calidad de Ujú. vida. Esos vacíos están en su ser interior, en el alma Exacto. del ser humano y en la psiquis también del ser humano. Muchas personas hoy por hoy necesitan y buscan atención psicológica, psiquiátrica, y cómo no, en la parte espiritual, el consejo y la orientación pastoral. Estas cosas Exacto. nos dan a entender algo, Juan Carlos, que la gente en este tiempo está priorizando su necesidad de paz mental. La gente busca, paga cualquier cantidad de dinero por un taller, por un gurú, alguien que les diga cómo tener paz mental. Y algunos han llegado a pensar erradamente que la paz proviene de un evento, que de pronto alguien muy ungido me toque y el problema desaparezca inmediatamente, pero en Dios la paz no es un evento, es un proceso. Es un proceso. Jesús dijo, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, pero mi paz no es Es como un la paz proceso. que da el mundo, es una paz mucho más profunda, mucho más interiorizada y capaz de fortalecer la estructura interior del ser humano. Te estoy hablando de una paz que cambia el interior de la persona para fortalecerlo, que no lo deja con los vacíos, con las partes rotas de su alma, así rotas, sino que trabaja dentro, sana, renueva, fortalece. Y hay tres áreas que Dios trabaja dentro de la persona en este tiempo. Una, su área de la psiquis, el pensamiento. Mm. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Eso significa que una cabeza llena de pensamientos autodestructivos solo termina convirtiéndose en un sabotaje para la misma persona, en un daño, en una lamentable situación en la que la misma persona, el mismo individuo, constantemente está sobrepensando acerca de su vida y las cosas que han salido mal. Esto
no beneficia, porque sobrepensar roba la paz. Sí, Algunos se quedaron atrapados en algún episodio triste de su vida. Muchas personas, sí, miles de personas perdieron a un ser querido durante la pandemia. Otros perdieron miles de dólares, cientos de empleos se perdieron. Eh, la gente sintió que su mundo fue trastocado. Y hallar cierta normalidad luego de eso requiere entonces que la persona sea reafirmada por dentro, Juan Carlos. Es así es. colocar como columnas nuevas dentro del pensamiento. ¿Y de qué columnas Así es. estoy hablando? Los pilares que sostienen la mente correctamente, en primer lugar, son la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra de Dios? En Efesios capítulo 2, versículo 20, se nos dice que el fundamento de la vida del creyente es la doctrina apostólica y profética, pero que la piedra del ángulo es Jesucristo, el que sostiene la vida del ser humano. Ah, además de esa área de la mente que necesita ser renovada para no sobrepensar, está el área del alma y las emociones, donde el Ujú. ser humano se ve peligrosamente involucrado con emociones dañinas, ¿sí? Por ejemplo, la polarización social es real. Ahora recientemente en los Estados Unidos con el tema de las elecciones, nosotros lo vivimos mucho tiempo aquí, se levantan bandos muy polarizados, esto eleva las emociones, la gente se altera, pero el alma humana tiene un problema más grave y es que olvida los beneficios de Dios, olvida que sin importar lo que pase a mi alrededor, hay alguien llamado Dios que fortalece mi vida, que fortalece mi mente, mi alma y mi corazón para que yo pueda sobreponerme a cualquier situación. Yo diría a los amigos que están allí en los Estados Unidos algo que hemos dicho de Venezuela, pero que ahora adapto al pensamiento y a la situación americana, y es que siempre será secundario quién gobierne en Washington si yo ya tengo quien gobierne en mi corazón. ¿Sí? Así es. Porque la estabilidad que yo necesito no proviene Así es. de afuera, no proviene de las legislaciones o de la estabilidad de la moneda, sino proviene de lo que Dios ha colocado en mí, en mi alma. Y por eso el salmista David decía, alma mía, bendice al Señor y no olvides los muchos beneficios que Dios ha tenido para contigo. Entonces, cuando nuestra alma es enseñada a no olvidar, eh, aprende a tener una memoria sana, ¿sabes? La memoria del alma debe ser entrenada. El alma Ujú. olvida lo que no debe olvidar, que son los beneficios de Dios, pero contrariamente recuerda, Juan Carlos, lo que sí debería olvidar, los traumas, las cosas que marcaron, esas que se deben dejar atrás, esas la gente las retiene, pero los beneficios, la bendición, la previsión de Dios para un futuro nuestro, eso a veces se deja olvidar. Y la tercera área, además del pensamiento y el alma, tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Ah, luego de la pandemia, mucha gente ha empezado a redescubrir el valor de su salud física. Recuerda Sí, que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y una casa sí, enferma, ah, muchas veces un cuerpo enfermo, se convierte en un obstáculo para la paz mental. No conozco el primer enfermo que esté sobre una cama en un hospital y no esté pensando qué voy a hacer, cómo voy a superar esto. Está ligado, la ansiedad está ligada también al tema físico. Ahora, nuestro cuerpo, Juan Carlos, es depósito de todo el bien de Dios. Dios nos provee comida, nos provee ropa, nos provee vida. Todos los días estamos rodeados del favor de Dios. Sin embargo,
como nuestro cuerpo es dependiente, por eso lo alimentamos todos los días, por eso debe descansar todos los días, por eso